Les saludamos con todo cariño en el nombre del Señor de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas, contribuyendo con la difusión del mensaje de la palabra de Dios. Estamos cerrando, estamos concluyendo algunos temas que se desprenden de la teología de la Reforma y que, como hemos dicho, son producto de una reflexión valiosa del doctor Juan Stam. En esta ocasión vamos a detenernos en la Iglesia reformada, siempre reformándose. Y esa Iglesia reformada, siempre reformándose, nos libera del tradicionalismo estático. Lamentablemente, en algunos casos, no en todos, a veces nos quedamos con una serie de tradicionalismos en algunas iglesias que nos impiden avanzar, que nos impiden desarrollar nuestra tarea conforme a lo que la Biblia nos señala. Porque en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la iglesia no puede ser o no puede estar estacionada, estática, no se puede anquilosar, no se puede fosilizar o no se debe fosilizar, sino que debe estar con ese movimiento como el del corazón, sístole y diástole, sístole y diástole. ¿Por qué? Porque la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo en todo momento se mantuvo activa, no solo a lo interno, sino a lo externo. Es decir, no solamente la podíamos observar como una centrípeta hacia adentro, sino centrífuga hacia afuera. Y esa debe ser la función de la iglesia, por lo que dice también nuestro Señor Jesucristo allá en la Gran Comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero en esa dinámica la iglesia se tiene que reformar permanentemente, y por eso es que se escribe en gerundio, porque el gerundio es un presente activo. Entonces, esta es otra consigna de la Reforma, cuya importancia no puede ser exagerada. Rezaba aquella expresión: ecclesia reformata semper reformanda, y es la iglesia reformada siempre reformándose. Es impresionante, amados hermanos, amigos, que los reformadores hayan tenido la humildad y la flexibilidad de ver su movimiento como inconcluso, y esto es algo valiosísimo, con necesidad de continua revisión. Esto nos lleva a pensar que es necesario, es urgente, es perentorio que la iglesia, en términos generales, esté revisando su misión partiendo de lo que dice la Biblia. Es decir, nosotros tenemos los parámetros aquí en las Sagradas Escrituras, y de acuerdo a esos parámetros evaluar nuestra labor, nuestra tarea, para ver si estamos respondiendo
a las demandas, si estamos respondiendo a la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encargado. Y ahí la gran necesidad de evaluarnos con cierta regularidad y no dejar las cosas ahí al tiempo, porque después nos damos cuenta que estamos fallando y por no detenernos, por no revisar, por no evaluar, seguimos cometiendo los mismos errores. Los reformadores sabían que su encuentro con la palabra de Dios había introducido en la historia nueva fuerza de transformación, pero a lo menos en sus mejores momentos no tenían ilusiones de haber concluido su tarea. Y otro detalle que yo diría es muy delicado, muy frágil, es que muchas iglesias, ahí sí voy a usar el término, muchas iglesias están cambiando, pero para complacer al mundo. Vean ustedes, para complacer al mundo. Y por eso muchas prácticas propias del mundo se están introduciendo dentro de muchas iglesias. Y esto tiene que ver hasta con cierto tipo de música, con la estridencia, con esos humos, con luces y cosas por el estilo. Como quien dice, vamos a complacerlo. No, esto no se trata de complacer, sino de obedecer y de someternos y sujetarnos a lo que la Biblia nos dice. Y ahí muchas iglesias están fallando porque se están mundanalizando, están permitiendo que las corrientes de este mundo se introduzcan dentro de la liturgia, dentro de las celebraciones. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque cuando el mundo está entrando a la iglesia se va desnaturalizando y eso es fatal. Bien, entonces, el gran mérito histórico, diríamos, de los reformadores fue el de haber hecho un buen comienzo, muy dinámico, y precisamente de no pretender haber dicho la última palabra, como se dice en latín, per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Porque cuando una iglesia llega a ese punto, pues permítanme decirle, una iglesia que ya se estacionó, se petrificó, se fosilizó, porque no está buscando nuevas formas, nueva estrategia, nuevos métodos, partiendo de lo que dice la Biblia, para el engrandecimiento, para la renovación y para seguir reformándose conforme a lo que nos señala San Pablo en Romanos 12:2. Un cambio para crecer, no un cambio para decrecer o para retroceder. Hay un fenómeno típico en los movimientos históricos que consiste en que después de comenzar con la espontánea creatividad de una búsqueda dinámica, poco a poco se van institucionalizando hasta perder casi totalmente la flexibilidad de sus inicios y su originalidad de sorprender con el mensaje de la palabra de Dios. Es decir,
La palabra del Señor debe ser tal y debe ser expuesta de tal manera que nos diga, nos enseñe y que descubramos cómo estamos y cómo vamos. Y eso solamente la misma palabra a través de una iglesia dinámica, no tanto la que está muy estructurada o es cautiva de esa estructura, va a realizar o vaya a realizar. En muchos casos, este proceso termina en un estado senil de arteriosclerosis institucional. Ahí está el gran problema. Ahí está el problema. Y ustedes saben que cuando hay arteriosclerosis hay un bloqueo. No hay una circulación dinámica, no, sino que hay bloqueo. La iglesia se vuelve estacionaria y eso es sumamente peligroso porque de acuerdo a cómo vemos la iglesia, el desarrollo, el avance, como ya lo estudiamos en los Hechos de los Apóstoles, debe ser una iglesia que está llamada a establecer o a continuar el reino de Dios en esta tierra que inauguró Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y a eso hay que ponerle mucha atención. De hecho, esto es lo que pasó en gran parte de la Reforma Protestante. Sus sucesores redujeron los explosivos descubrimientos de los fundadores, especialmente la teología irregular, entre comillas, de Lutero mismo, en un nuevo escolasticismo ortodoxo, sea de cuño luterano o calvinista. Y aquí hay algo que puede resultar hasta paradójico, el hecho de que Lutero haya hecho este señalamiento de la iglesia reformada, siempre reformándose, pero él todavía no logró despojarse plenamente, totalmente de ciertas prácticas, como decíamos, de cierto tradicionalismo eclesiástico. Y esa es una realidad, es algo que no podemos obviar. El proceso dinámico de los inicios se petrificó, es lo que les decía anteriormente, en el sistema rígido y cerrado. Siglos después, el fundamentalismo norteamericano resucitó a ese escolasticismo protestante en una nueva reencarnación histórica. Vean ustedes cómo se ha movido todo esto y es ahí la importancia del estudio de la historia de la iglesia. Porque a pesar de todos los errores que ha cometido la iglesia, recordemos, es una institución divina, fue establecida precisamente por Jesucristo. El hecho de que los humanos formemos parte de esa iglesia, pues nos vamos a encontrar con una serie de escollos, con una serie de dificultades, producto precisamente de nuestra propia naturaleza. Pero la iglesia es de Jesucristo y recordemos que aunque se cometan muchos errores, la iglesia va a continuar, va a avanzar y va a prevalecer por lo que le dijo Jesús a Pedro allá en Mateo 16. Los reformadores anticiparon este peligro, y eso es importante, e implantaron en su teología defensas contra esa excesiva institucionalización y sistematización, en parte por factores adversos del siglo XVII, sobre todo el surgimiento del racionalismo escéptico. Los sucesores de ellos buscaron una falsa seguridad en la fortaleza teológica
de su ortodoxia inflexible. Entonces, aquí nos encontramos nosotros con una serie de situaciones y una serie de manifestaciones, en algunos sentidos contradictorias, en otros sentidos tal vez con cierta afinidad, sobre todo por el aspecto de la ortodoxia. La ortodoxia tiene que ver con la sana y recta doctrina. Contra todo eso, los ataques de pensadores fueron devastadores, pues en el siglo XX volvió a surgir con gran dinámica el principio de la Iglesia reformada, siempre reformándose. Así es que anhelamos que la Iglesia de Jesucristo sea siempre un movimiento muy activo, vibrante, permanente, y que contribuya a que el reino de Dios se extienda sobre esta tierra. Gracias, Señor, porque tú estableciste una iglesia muy activa, muy dinámica, una iglesia que se proyectó siempre hacia la comunidad. Permite, Padre, que nosotros seamos consecuentes con esa iglesia que tú estableciste y sobre todo con los principios que tú nos has enseñado y que nos enseña en tu palabra. Gracias, Señor, en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor.